Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy Blanca Lascano y tengo aquí a mis compañeros, que es Juliana y Diego. Nosotros nos toca este panel para que sepan ustedes lo que es tecnología, o vamos a hablar algo de tecnología. Y yo estoy representando a UPIM, Unión de Profesionales Inmobiliarios. Es una asociación donde les abrimos las puertas a todos y cada uno de ustedes como brokers, en los cuales, como sabrán, hacemos cursos, másters, afiliamos para que ustedes puedan tener un mejor provecho en sus técnicas, herramientas. Tenemos también algunas afiliaciones con algunas empresas en las cuales con estas tecnologías nos dan descuento. Pero no es gol para mí. Entonces, vamos a iniciar con nuestros compañeros para platicar esto de las tecnologías y los brokers. ¿Les parece? Bueno, fíjense que hice unas preguntitas con la finalidad de que podamos tener como más amplitud en temas de brokers, ¿no? Y voy a empezar contigo, Diego. Diego, ¿por qué crees que los brokers le temen a las herramientas tecnológicas? Está acá. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en este momento con nosotros. Gracias, Juliana y Blanca. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en primer lugar, yo creo que más que un miedo, ¿no? Me parece que, digamos, hay que ver de qué manera nosotros podemos seguir acercándonos al uso de las herramientas tecnológicas, porque si han visto a lo largo de todas estas presentaciones que hemos recibido, algunas personas se han referido a los agentes inmobiliarios, los brokers inmobiliarios, como de repente que nos falta, digamos, ciertas herramientas que nos permitan poder atenderlos mejor. Y es una constante no solamente en México, sino también en Latinoamérica, ¿no? Yo vengo de Perú, como sabes, tengo ahí una empresa inmobiliaria y nosotros trabajamos con brokers inmobiliarios, con agentes inmobiliarios. Y creo que respondiendo a la pregunta, independientemente del temor, está el desconocimiento, Blanca. O sea, este tipo de eventos a nosotros nos permite justamente acercarnos, conocer de las tecnologías, pero cada uno en una dimensión específica, ¿no? Porque si, a ver, estamos más avanzados, seguramente empezaremos a utilizar herramientas de repente de programación, pero si todavía estamos incipientes, en lo que tengamos a la mano, ir involucrándonos con herramientas digitales definitivamente nos va a ayudar. Y no solamente a los brokers, sino creo que al final agentes de cambio somos todos los que estamos involucrados en real estate, ¿no? Desde constructoras, desde desarrolladores, desde comercializadores, tasadores, evaluadores. Creo que todos tenemos que ir incorporando inteligencia artificial, pero también elementos básicos que nos permitan estar un peldaño más allá, ¿no? Nosotros ahí en Lima tenemos una herramienta que le hemos llamado Harvey, que nos permite a nosotros hacerle consultas legales como si fuera un abogado. Y claro, al comienzo, cuando recién lo sacamos para utilizarlo, tenía más o menos un 70% de éxito porque había un 30% que todavía faltaba corregir. Pero también hay que tener esa versatilidad para saber que adaptar tecnología implica iterar, ¿no? Pruebas y error constantemente. Hoy en día, esa herramienta de repente ya nos permite un éxito de 90 y algo por ciento, ¿no? Cada vez está más cerca a que ya no tenga fallos. Pero de eso se trata este tipo de eventos, de saber que tenemos que estar preparados para adaptar la tecnología, ¿no? Claro, yo entiendo que muchas veces nos da miedo porque no conocemos hasta dónde llega la información, ¿no? O qué tanto podemos obtener. Y muchos de nosotros que ya tenemos alguna edad, pues nos da miedo esto de entrar a la tecnología. No hay brecha Claro generacional, claro no que hay, sí, no hay. Pero bueno, creo que sí es muy importante, como tú dices, que no solamente los brokers o no solamente los que se dedican a vender o comprar, sino que todo el núcleo inmobiliario se involucre, ¿no? En estas inteligencias artificiales, en saber de qué instrumento tienes o qué herramienta tienes para cierta información. Como tú lo mencionaste ahorita, pues a lo mejor esa para legal, a lo mejor otras para evaluación, a lo mejor otras para saber montos de valor de propiedades, etcétera. Oye, Juliana, mira, me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades digitales deberían de incorporar hoy los brokers inmobiliarios? Bueno, Blanca, antes que nada, muchas gracias por este espacio. A ver, más que cuando hablamos de habilidades digitales, yo creo que muchos brokers piensan en herramientas y en plataformas, en soluciones, en CRMs, en marketplaces. Y no se trata de manejar 10 herramientas o 15 herramientas, se trata de tener un criterio digital, un criterio estratégico para eso. Hoy en día las habilidades son más que todo humanas. Claro. Y voy a empezar por la primera importante, y es la curaduría tecnológica. Nosotros debemos
cuidar cuáles son las herramientas que vamos a adoptar, cuáles herramientas vamos a escoger para nuestros procesos. Me hace más humano, me acerca más al cliente, soluciona las problemáticas, mis dolores. Entonces, yo quisiera como que los brokers hicieran un análisis de su proceso y modelo de negocio y vean cuáles son esas herramientas que más se acoplan a su proceso y a la experiencia que quieren dar, ¿no? En segundo lugar está la parte de empatía, y esto va muy amarrado al tema de los datos. ¿Cómo yo leo los datos con empatía? ¿No? No es solamente tener un dashboard, un reporte inmobiliario, un reporte crediticio, sino cómo yo puedo, desde la empatía con mi cliente, ya sea un cliente de 20 años, 30 años, 40 años, cómo yo le voy a dar esos datos a ellos. Les voy a poner un ejemplo que pasa mucho. Hay personas que tienen un tema emocional amarrado a su propiedad y dicen, mi propiedad creo que vale esto. Cuando entrega un broker el estudio de mercado y sale muy por debajo del valor que él pensaba que era, es cómo voy a manejar yo esos datos y cómo voy yo a tener empatía con ese cliente, mostrándole que las tendencias son otras, ¿no? Entonces es importante. Y un segundo ejemplo, cuando nos entregan un reporte crediticio que está regular, ¿no? Para un inquilino, ¿cómo voy a enfrentarme yo también a esos datos y cómo voy a lograr tomar la mejor decisión con mi cliente? Entonces, manejo de datos empáticos. Y por último, el tema de marca personal. El broker debe tener una marca personal. Todos acá tenemos una marca personal, ya sea en la parte profesional, en la parte personal, familiar. Y es importante que nosotros tengamos una presencia digital de nuestra marca personal que muestre qué ofrecemos, cómo lo ofrecemos, cuál es ese valor agregado que estoy ofreciendo como broker, cuál es ese diferencial del mercado, porque ya saben que aquí hay más de 80,000, entonces, ¿cómo me voy a diferenciar? Y algo importante que sería es identificar ese superpoder de cada broker, ¿no? Para yo poderlo mostrar en las redes y que me empiecen a mí a identificar. Entonces, yo creo que Blanca, eso sería como 3 habilidades importantes. Y una cuarta es tener disciplina para aplicar estas cosas. Fíjate qué importante, me comentas algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que es esta situación humana, ¿no? Que efectivamente tengas que combinar las herramientas de innovación, pero con este trato humano para poder tener a tus clientes finales contentos y empáticos, es decir, ¿qué es lo que quieren vender? Sí es cierto que muchas veces los clientes piden vender su propiedad a valor sentimental, ¿verdad? Entonces, cuando se dan cuenta que los brokers les vienen con un número más bajo, bueno, se asustan, ¿cómo es posible? Y como tú dices, si ya tienes una marca personal, si tienes este profesionalismo, esta empatía, este manejo de herramientas con datas y demás, pues obviamente ya tienes la forma de dar la confianza en el cliente, ¿no? Y entonces con esto, pues el cliente va a decir, bueno, si bien es cierto que no es lo que yo esperaba, confío en el broker que me está dando los cuatro puntos que nos mencionas. Fíjate, eso es muy importante, Juliana, muchas gracias. Se me ocurre otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol que juega lo que habíamos comentado, confianza en esta nueva era digital y cómo se construye con tecnología? Sí, porque hablamos de las plataformas, pero a ver, ¿cómo le doy confianza o cómo se establece esta confianza? Bueno, en todas las relaciones personales, laborales, la confianza es la base, es definitiva. Si no hay confianza, no hay relación, y esto entre las organizaciones también, incluso. ¿Qué es confianza? Saber que el otro no me va a fallar, saber que puedo contar con él y sobre todo que va a actuar desde la integridad. Entonces también tenemos 3 aspectos fundamentales, que es la transparencia en el proceso. La transparencia es definitiva para poder que el broker le pueda mostrar a su cliente en qué parte del proceso está, que no haya zonas grises, que todo sea absolutamente claro, y hoy la tecnología nos da eso, nos da
transparencia en todos los procesos y yo puedo estar evidenciando en qué parte del proceso estoy sin necesidad de llamar a mi broker o llamándolo. Entonces, la transparencia dentro del proceso es definitivo. Lo segundo es el acceso a la información. Tú lo manejas muy bien, Diego, ese tema. El acceso a la información es que yo pueda evidenciar también durante todo el proceso en qué parte estoy, cómo manejo yo, cómo mapeo cada uno de esos procesos y saber qué información quiere mi cliente, ¿no? Y saber qué información le voy a dar a mi cliente en todo ese proceso, desde la publicación de un inmueble hasta la firma de un contrato o de una compraventa, ¿no? Entonces, el acceso a la información, ahí le estoy dando yo confianza. Y el tercer elemento es la personalización. Que el cliente sepa y sienta que es único, que yo le estoy hablando a él personalizadamente, ¿no? Que no sea un cliente más, que tenga toda la información customizada a su proceso, ya sea una venta, una renta. Entonces, eso es definitivo para generar una confianza. La transparencia, el acceso a la información y la parte de personalización. Muy bien, Juliana. Fíjate que eso es lo que nosotros aquí en nuestra asociación de UPIM, es lo que estamos tratando con la profesionalización de los brokers. Que efectivamente ellos puedan brindar una confianza hacia el cliente y que mejor con lo que nos acabas de retroalimentar tú, ¿no? Que sea personalizada y con tu marca especial, ¿no? Y esto pues solamente se puede dar cada vez que nosotros nos vamos empapando de nuevas cosas, experimentando nuevas cosas, siempre instruyéndonos, ¿no? Capacitándonos, y eso también lo ofrecemos en UPIM. Pero bueno, voy con Diego. ¿Qué estrategias digitales consideras que van a marcar la tendencia para la venta de inmuebles, Diego? Bueno, es una muy buena pregunta, Blanca. De hecho, solamente para completar lo que decía Juliana, me parece que el tema del acceso a la información de cara al propietario, en este caso que te contrata como broker para poder llevar adelante la venta de una propiedad, es sin duda muy importante porque te permite a ti también tener, digamos, una comunicación cercana, pero también es importante alimentar la información de las acciones que vienes realizando, porque si tú tienes más acciones que realizas y las apuntas, las anotas, vas a poder tener una idea de cuáles son las que mejor funcionan de acuerdo a cierto tipo de perfil. Y esto precisamente tiene que ver mucho con la pregunta que tú me has dicho, porque ¿qué estrategia digital puedo yo aplicar si es que no conozco la información de las propiedades que yo he vendido? O sea, ¿por qué canal las he vendido mejor? ¿Cuáles han sido las acciones que me han permitido vender mejor o más rápido, ¿no? Entonces, creo que el primer paso antes de pensar en estrategias digitales que sean cada vez más complejas, ¿no? Es primero tener nuestra información registrada, ¿no? Si yo registro mi data, si yo registro mi información, voy a poder ahora sí pensar en mejores estrategias digitales. Y definitivamente también otro check importante antes de pensar en estrategias digitales es la propiedad que yo estoy vendiendo como broker inmobiliario, la tengo al día en el aspecto legal, está a precio de mercado, está saneada, ¿no? Es una propiedad que la puedo vender. En base a toda esa información, yo recién puedo pensar en estrategias digitales de venta, ¿no? Porque de nada sirve invertir $2.000 en Meta para vender una casa y no tengo, yo como broker no tengo un contrato bien elaborado, no sé si la propiedad legalmente esté al día para poder venderla mañana, no sé si la estoy vendiendo al correcto precio, entonces de nada me sirve invertir esos $2.000, ¿no? Entonces hay que darle ciertos pasos previos para recién pensar en las estrategias digitales. Ahora, si están esos pasos previos, las estrategias digitales para poder vender mejor son básicamente exponerte cada vez más a distintas personas. Para eso tienes portales inmobiliarios, para eso tienes pauta en Meta, ¿no? Para eso tienes grupos de agentes, etcétera. Pero a veces se está pensando en primero ir por la venta, o sea, por la publicidad y el marketing, y no de repente desde el origen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso primero. Y algo que también nosotros estamos utilizando bastante y es un must to have para los agentes inmobiliarios, los brokers inmobiliarios, es utilizar herramientas que te ayuden a filtrar, ¿no? Con inteligencia artificial a los clientes. Definitivamente hay distintas herramientas como TammyBot. Yo les comentaba que cuando hicimos el Harvey, nosotros nos demoramos 3 meses en alimentar la información que te va a permitir poder reemplazar las preguntas que le haces a un abogado, a un hombre de leyes,
pero ya no hacérsela físicamente, sino preguntarle directamente a la inteligencia artificial. Y ahí cada uno la va a poder alimentar de acuerdo a la información de sus clientes por zona. Porque si tú estás vendiendo de repente en la Riviera Maya, no va a ser la misma programación de respuestas que si estás vendiendo en Polanco. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la especialización donde yo me hago más fuerte también como broker, ¿no? También conversaba con algunos amigos desarrolladores de Guatemala y me comentaban que cuando vienen brokers y les ofrecen vender sus propiedades, ellos no encuentran nada nuevo, ¿no? Pero precisamente cuando uno intenta ir por todos lados, no se especializa en nada. En cambio, si nos especializamos en un público específico, en una mecánica específica, si analizamos nuestra data, las estrategias digitales de inversión en Meta, de inversión en portales inmobiliarios, se multiplican. Claro, en esto tienes mucha razón porque a lo mejor estamos acostumbrados a realizar las cosas como muy manuales y entonces buscamos conforme a nuestra experiencia la venta como vamos corriendo, ¿no? Cómo va siguiendo la operación. Pero efectivamente a lo mejor no tenemos lo que tú nos estás comentando, una planeación estratégica primero de qué voy a vender, cómo lo voy a vender, pero además con un parámetro de lo que ya he realizado. Y bueno, pues la mayoría de nosotros de repente esas cosas como hacer esos balances y todo eso, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y creo que lo que tú dices, esta situación de implementar estas Sí. herramientas, ¿no? Para realizarlo. Y nada más para complementar, primero es la cultura y luego es la herramienta digital. O sea, si yo primero lo hago en mi lápiz y papel y tengo la cultura de registrar la data, de especializarme, de ser el mejor en mi zona, en lo que yo sé vender, lo puedo llevar a la parte digital, ¿no? Pero si no, o sea, si primero quiero forzarme como sea a la parte digital y no tengo claro en qué soy fuerte o qué puedo hacer mejor, o ya tengo mi cultura de organización de data bien elaborada, no me va a servir mucho las inteligencias que hayan, ¿no? O sea, Claro, fíjate que hace un par de meses todavía me decían esto de las datas y yo decía, ¿qué es eso? No entiendo nada. Últimamente he tenido que estar más presente en esto de las datas, en cómo meter la información y demás, pero como tú dices, si no tienes desde la planeación mental para cómo estás tú construyendo tus ventas, es muy difícil siquiera que vayas a transmitirlo o a pasarlo a una herramienta digital. Y todavía más difícil el tratar o intentar de que esa herramienta digital te dé en 2 teclas o en una pregunta algo que no tienes claro, ¿no? Claro, nosotros lo que hemos hecho siempre es, bueno, corremos con el abogado y a ver qué nos dice, ¿no? O vas a este inmueble y dices, bueno, conforme a la experiencia que tengo, a lo mejor en el registro público de la propiedad y bueno, ahí vas, ¿no? Y todo eso es tiempo, realmente tiempo y esfuerzo que como tú dices, con una buena planeación primero y con una buena estrategia y luego con las herramientas podemos quitar mucho tiempo, campo, para hacerlo más digital, ¿no? Perfecto. Oye, Juliana, una pregunta más. ¿Qué significa que el broker ahora gestione experiencias además de propiedades? Bueno, usualmente evaluamos al broker desde la perspectiva de cierre, ¿no? Cierre de ventas, cierre de renta y claro, hay que evaluarlo desde esa perspectiva, pero hay que tener muy en cuenta hoy en día el proceso y la experiencia y el journey del cliente. Entonces, eso es como cuando estábamos en el colegio, o no sé si solamente es en Colombia que pasaba, que uno le decía al profesor en el examen de matemáticas, oiga, súbame los puntos, que saqué mal la respuesta, pero el proceso lo saqué bien. Entonces, aquí el proceso es definitivo. Si yo tengo un proceso exitoso, pues muy seguramente ese cliente me va a referir y me va a referir con más clientes para poder tener una mayor cartera de clientes. Entonces, ¿cómo yo gestiono ese proceso o ese journey? Uno, desde la parte emocional. Cuando vamos a comprar vivienda o cuando vamos a rentar, es tal vez de los momentos más importantes de la vida, porque estamos invirtiendo en una renta el 20 o el 30% del valor de los ingresos y cuando vamos a comprar vivienda hay muchos que son beneficiados que pueden comprar 2 y 3 veces vivienda, pero ahí para algunas personas es solamente un momento en la vida. Entonces, ¿cómo yo, como broker, desde lo emocional, y ya sea personal o digital, voy a apoyar a mi cliente a que sienta que está asesorado y a cuidarle los miedos, a motivarlo con la ilusión, manejar todas esas emociones es definitivo en el proceso de la experiencia, ¿no? Entonces aquí ya no estás vendiendo una casa, estás generando una experiencia. Segundo,
todo el tema de lo operativo. El tema operativo para un broker puede ser tedioso desde la perspectiva de documentos, de información que se necesita. ¿Cómo yo gestiono toda esa información para mi broker para verificar que todo esté en regla? Entonces es definitivo apoyarlo y darle una experiencia que sea supremamente fácil para él en todo el proceso, desde la publicación hasta finalizar el proceso, ¿no? Entonces, la parte operativa es definitiva en el proceso de la experiencia. Y por último, el tema digital. Ya sabemos que tenemos un buyer persona que cada uno tiene un interés en particular, pero a las que no son digitales hay que montarlos en ese proceso digital para que vayan verificando y entendiendo que también hace parte de la experiencia tener todo ese tema digital y de tecnología que lo va a apoyar con su decisión de vida. Entonces, pues esos 3 elementos son definitivos para crear esa experiencia y journey del cliente en todos los momentos de verdad de una operación inmobiliaria. Wow, creo que estamos hablando de muchos instrumentos que debe de tener el broker. Me llama mucho la atención que tú hablas mucho del sentido humano, de las emociones que debes de también ayudar con el broker hacia el cliente para decir, no, mira, este es el precio, pero de verdad, ese es el precio justo, pero además eso te va a llenar de satisfacción. A lo mejor no era lo que tú esperabas por la situación de cariño y demás, pero esto te va a salir, esta operación va a salir súper bien, ¿no? Eso está muy padre, hablas mucho de la empatía también, ¿no? Y esto conectado con la tecnología, es decir, no podemos estar fuera de lo humano, de lo personal, de la presencia que tienes que dar, ¿no? De tu marca, de esta seguridad y confianza, pero además, aunado con ¿qué? Con lo que me pueda ahorrar tiempo, me puede ayudar, que es la tecnología, donde me des una experiencia, un campo de datos y al final una estrategia. Necesitamos todos, eso sí lo creo yo, son épocas de cambio muy complicadas. Última pregunta, Diego, y nos vamos. Con la experiencia que tienes, ¿qué crees que necesita un broker para crear e iniciar su proyecto de una agencia inmobiliaria? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero antes, simplemente para completar lo que estábamos conversando, Sí. creo que finalmente la idea de lo que estamos haciendo con los brokers y lo que tú también desde tu asociación o las asociaciones o las inmobiliarias buscamos con los brokers es que nos profesionalicemos, y para profesionalizarte un broker necesita educarse más, aprender más, pero también trabajar en sí mismo como persona. Ahora, para que eso se pueda dar y tú que destines el tiempo, la mayor cantidad del tiempo en lo que realmente importa, en tu desarrollo personal, profesional, humano, familiar, y no estar corriendo pues tras 20 citas diarias, ¿no? Para ver cuál te liga. Precisamente necesitas que la tecnología te ayude a condensar todas estas acciones operativas y hacerlo cada vez más ágil. Claro. Entonces, de eso se trata este conversatorio, de eso se trata este evento, de eso se trata, creo que estos espacios, ¿no? Dicho eso, voy ahora sí a tu pregunta. Adelante. El tema de cómo formar una agencia inmobiliaria siendo broker. Y yo creo que acá hay 3 conceptos importantes, ¿no? Primero, propósito, paciencia y enfoque. En el propósito, creo que como en cualquier otra empresa, hacer una empresa en general requiere bastante sacrificio, esfuerzo, y sabes que no siempre vas a tener los resultados que tú esperas, porque somos seres humanos y al final buscamos iterar. Cuando alguien hace nacer algo de cero, ¿me sigues? Entonces, creo que hay que tener propósito, y el propósito tiene que ver mucho con qué le brindo al ser humano, qué le brindo a las personas, porque en los momentos difíciles lo que te va a ayudar a sacar esa fuerza de dentro va a ser el propósito que tienes con tu proyecto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la paciencia, porque no estamos haciendo algo que de repente, bueno, estamos acostumbrados a ver en redes sociales que alguien puede vender bitcoins y te dicen que puedes ser muy millonario muy rápido y te venden un curso súper rápido. Y creo que hay que luchar con eso, porque más bien lo que nos dan las redes sociales es la impaciencia. Claro. Es decir, el contenido rápido, el Lamborghini, el que puede tener un furón, ¿no? O sea, una cosa de locos. No, pero para construir un negocio con propósito y realmente tener impactos, hay que saber que vamos a entrar con paciencia y que va a haber un proceso de crecimiento. Y yo creo que el tercero es el enfoque. No podemos intentar hacer un negocio y todavía tener 20 fuentes de ingreso más, ¿no? No, pero yo también soy consultor, pero también hago esto. No, esto es si me sale, ¿no? Yo creo que el enfoque es, ok, apuesto por este proyecto, por este negocio que quiero hacer, por este emprendimiento que quiero hacer, y voy con todo.
y me voy enfocado, ¿no? Yo creo que esas son las 3 cosas que yo podría aportar, ¿no? Claro, fíjense que hablamos mucho de esto, de las cuestiones humanas, ¿no? Ante todo, porque bien estamos prestando un servicio y un servicio tiene que ser de calidad, como lo acaban de decir. Esto de la paciencia, híjole, yo creo que de repente como que ya se va a vender, pero no se va a vender, como que mi negocio sí está funcionando, no está funcionando, y empezamos a querer correr, ¿no? O la primera venta ya se hizo, pero ya viene la segunda y la segunda se queda ahí, ¿no? Sí, estamos hablando que los brokers y que las inmobiliarias tienen que ser profesionales, tienen que tener capacitación, tienen que tener estrategia, tecnología y tienen que tener, como tú dijiste, solo un objetivo. No puedes estar diversificado diciendo, bueno, pero sí también le meto a que le den la manita de gato, pero también le meto a que vamos a ver otro tipo de publicidad, etcétera. Es cierto, si eres profesional, es una sola cosa, un solo objetivo y con tiempo y paciencia. Pues bueno, hemos terminado nuestro panel, les agradecemos muchísimo a todos y esto, no sé, algunas palabras que quieran decir de despedida. Antes de terminar, muy rápidamente, que no hablamos de nuestras compañías. Es cierto, se me olvidaba. Les cuento, yo soy business owner de Círculo de Crédito de la vertical PropTech. En Círculo de Crédito, que es una sociedad de información crediticia, en México hay 2, una de ellas es Círculo de Crédito. Nosotros lo que hacemos es que ofrecemos certeza y confianza al ecosistema financiero de México. Y ahí dentro de Círculo de Crédito tenemos un laboratorio de innovación donde estamos desarrollando productos de tecnología en esta vertical PropTech y ahí estamos evaluando hipótesis de diferentes tipos. Entonces, tenemos unos de renta, otro de información crediticia, información inmobiliaria, reportes. Entonces, estamos trabajando para mejorar la vida de los brokers en Círculo de Crédito. Muchas gracias, Juliana. Está muy padre ese proyecto. Dinos, Diego. Bueno, quien les habla es Diego Calderón, yo vengo desde Perú, de Lima, y nosotros somos bien boutique inmobiliaria y lo que hacemos es ayudamos a las personas que deciden insertarse en el rubro de agente inmobiliario, de broker inmobiliario, del corretaje, y los acompañamos para que esa inserción sea exitosa en un tiempo corto y con las herramientas digitales que nosotros ofrecemos. Y justamente en Lima tenemos este propósito. De hecho, acá he conversado con algunos de los empresarios que están presentes y les he contado de este propósito y hemos conectado bastante bien porque también tenemos en miras hacerlo acá, ¿no? Y si tenemos como eje el propósito y si el negocio es rentable, pues es bienvenido para seguir expandiéndolo, ¿no? Muchas Perfecto, pues yo qué les puedo decir, UPIM tiene las puertas abiertas para ustedes y para todos los brokers para que podamos hacer esto realidad, la profesionalización del inmobiliario, para certificar a los inmobiliarios, para que tengan todas las herramientas e instrumentos a su alcance. Estamos aquí, les abrimos las puertas a todo el público y les agradecemos por este pequeño espacio. Muchas gracias.